Mis hermanos, eh, nosotros estamos viviendo un tiempo crucial y cuento un corto testimonio de lo que me pasó a mí muy parecido a la hermana Sonia, cuando yo empecé dentro de la iglesia a hablar sobre este tema, los hermanos, varios hermanos, de la mejor manera, porque yo sé que con un corazón sincero lo hacían. Mi hermano, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver si Dios es uno, si es dos, si son tres? Preocupémonos por predicar de Cristo, por la salvación. Cuando estemos en el cielo, vamos a darnos cuenta cuántos son. Eso no es tema de salvación. Mis hermanos, y en cierto momento, soy siendo sincero, yo también pensé lo mismo. Yo dije, pues, cuando lo estaba estudiando, pues allá nos daremos cuenta cuántos son. Pero eso es un engaño de Satanás, es mentiras. Es importante y es crucial nosotros saber quién es Dios. Tenemos que conocer a qué Dios servimos. Tenemos que tener claro, porque si ustedes y yo no sabemos a qué Dios adoramos, no vamos a ir al cielo. ¿A qué si no conocemos a ese Dios? Entonces vamos a hablar un poquito de quién es Dios. Es una pregunta que muchos, quizás dentro de la iglesia, no lo saben responder, porque uno pregunta quién es Dios y lo piensan. Algunos empiezan a traer conjeturas que lo único que lleva es a enredarlo a uno más. Uno cuando no conoce, cuando no tiene ese conocimiento, simplemente empieza a justificar lo que está diciendo con textos y terminas todo enredado y a la final ni siquiera uno mismo sabe qué es lo que acaba de decir. Y la palabra de Dios es muy clara. Hoy vamos a ver textos bíblicos. Creo yo que de pronto de los hermanos que estamos conectados, pues todos conocemos el tema. Si hay algunos que no lo conocen y así lo conozcan, siempre pido si por favor toman nota, que cada versículo, que cada párrafo o frase bíblica que compartamos, no se quede como que lo dije yo, sino que después vamos con más tiempo, porque desafortunadamente en estas exposiciones el tiempo es corto para tanto que decir. Entonces vamos a tomar nota de los versículos. Hay muchos versículos que quizás no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero no nos quedemos, no seamos mendigos, no nos quedemos con lo que nos dan. Siempre ahondemos, siempre pidamos discernimiento y vamos a la palabra de Dios y verifiquemos que lo que se está diciendo realmente es así. Y si tenemos dudas, pues no nos vamos al pastor, no nos vamos al vecino, vámonos a Dios, vámonos directamente a Él. Tenemos comunión directa con Él por medio de su Hijo. Vamos y preguntémosle, que yo estoy seguro que el que busca encuentra, porque el Señor lo ha prometido. Entonces tomemos apuntes, les estaré citando algunos textos para que los busquemos en la casa, para que ahondemos más en el tema y vamos creciendo cada día más y que podamos dar razón de nuestra fe, de nuestra creencia con un escrito está, que no nos enredemos. ¿Quién es Dios? No, Dios está compuesto por estas y estas personas. Yo no sé cómo es, eso es un misterio, pero créalo por fe. No, 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 eso es un engaño. Dios está totalmente revelado en las Escrituras y nosotros, como remanente final, tenemos que tenerlo claro. Un así dice el Señor y poderle responder las dudas a tanta persona que lo está buscando hoy en día, porque realmente el mundo necesita conocer a Dios, necesita saber quién es Dios. Entonces, hay un versículo, quiero que comencemos con este versículo que todos lo conocemos, que lo encontramos en Juan 17:3 y dice, la vida eterna consiste en conocer a Dios. ¿Es importante conocer a Dios? Claro que sí, porque nos dice la palabra de Dios que eso es la vida eterna. Entonces, si no conocemos a Dios, ¿qué vida eterna vamos a tener? Vamos a hablar un poco de este personaje. ¿Quién es Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Hay otros dioses aparte de Dios? ¿Será que quienes participaron en la creación? ¿Cómo más lo conocemos? Y la Biblia es muy clara, mis hermanos, en mostrarnos, en decirnos quién es Dios.
Analizando Juan 17:3, el verso que les acabo de decir, no sé si de pronto el hermano Andrés, yo le había compartido la presentación para que lo vamos viendo en pantalla, pues no tuve la oportunidad de ponerlo para yo mismo presentarlo. Si de pronto me pueden colaborar con la diapositiva, muy bueno, y si no, pues simplemente los vamos anotando para irlos estudiando en la casa. Entonces, pasamos a Primera de Corintios 8:6, otro texto muy claro, y dice la palabra de Dios. Pues nosotros, sin embargo, para nosotros, sin embargo, gracias, mi hermano. Compartamos la primera diapositiva, por favor. Amén, hermano, muchas gracias. Entonces seguimos la lectura de Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Estaba diciendo el apóstol Pablo, para nosotros, porque es que es demasiada gente en este mundo y no para todos. Para mí, Dios es uno. Quizás para alguien muy cercano a mí, para él sean dos, sean tres, sean varios los dioses. Pero aquí el apóstol está diciendo, para nosotros somos estas personas que decimos seguir a Cristo. Somos estas personas que decimos que nos estamos preparando para una vida eterna. Entonces, me llama la atención el punto ahí, es para nosotros, no para todos, somos nosotros los que sabemos, para nosotros solamente hay un Dios. ¿Y quién es ese Dios? El texto es muy claro y el texto nos dice que el Padre solamente es un Dios, solamente Él es Dios. Y por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él, hablando del Señor Jesucristo. Ahora veamos en Efesios 4:6. Los textos que tengo en la diapositiva son textos que realmente necesitan como poca explicación porque son textos muy claros. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este texto es muy claro, un Dios y Padre de todos. No hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un Dios. Y este Dios, que es el Padre de todos, eh, nos muestra todos sus atributos y nos dice cómo es Él. Les voy a dar algunos textos para que el que los quiera anotar. Éxodo 3:14, allí nos dice que Él existe por sí mismo. En Génesis 1:1, Él es el creador de todo. El Salmo 92 nos dice y nos habla de su eternidad. Es un Dios eterno, un Dios que no tiene principio y no tiene fin. En Primera de Juan 4:8 es un texto muy hermoso porque allí nos habla de su esencia. ¿Qué es Dios? Y este texto todo lo conocemos. Dios es amor. Y ese amor que tiene ese Dios, ese Padre, es el amor que Él está presto a, a darnos a nosotros. Ese amor es el que nosotros debemos reflejar al mundo. Ahora, en Juan 4:24 nos dice que ese Dios es un Dios espiritual. En Hebreos 1, del 1 al 3, también nos dice que Él nos habló antes por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Él es el Dios. Son textos claros, son textos sencillos, son textos entendibles, son textos que no tienen misterio, porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que la entienda aún un niño, una persona iletrada, una persona del común. No se necesita ser estudioso, ser un erudito para que podamos comprender las escrituras. No necesitamos dejarnos enredar que porque son misterios. No, aquí en estos textos vamos a ver lo sencilla que es la palabra de Dios. Si la hacemos sencilla cuando pedimos la guía del cielo, porque si nosotros estudiamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, vamos a encontrar también respaldo para todo lo que nosotros queramos creer. Ahora,
de dónde proviene esa palabra Dios? ¿Qué significa Dios? Resulta que la palabra Dios proviene del latín Deus, que también a su vez proviene del griego Teus. Ese término es usado o se refiere al ser supremo, al único ser supremo, al creador, al todopoderoso, al único ser que puede crear. Esa es la palabra Dios. Es sencillo de entender qué significa eso. Entonces, seguimos con el otro texto, mi hermano. Eh, nos dice, no la puedo ver, permítame un momento. Segunda de Juan, segunda de Juan 1:3, dice el texto, sea uno con vosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Ahora en Juan 20:17, vamos a la otra diapositiva, mi hermano, por favor. Jesús le dijo, no me toquen, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este texto hermoso, mis hermanos, el mismo Jesús está diciendo que este Padre es su Dios y como es el Dios de Jesús, también es nuestro Dios. No hay otro Dios, este solo Dios, este ser creador, todopoderoso, eterno, también es el Dios de Jesús, también es el Dios de su Hijo. Y por eso el texto dice que Jesús va a subir a mi Padre y a vuestro Padre. También nos dice que es nuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, a su Dios, al Dios de ustedes y a mi Dios. Volviendo al tema de Pablo que decía, para nosotros, sin embargo, es un solo Dios. Este tema, mis hermanos, eh, cuando uno lo toca con personas que no están prestas a despojarse del yo, que se están en ese estado laodicense, porque sabemos que estamos en esta última iglesia, la Odisea, y este mensaje para la Odisea, mis hermanos, es tan claro, tan claro. Dice que el Señor va a vomitar de su boca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vamos a seguir en ese estado laodicense o vamos a salir de ese estado? Vamos a tomar el consejo que el Señor da para la iglesia. Unjan sus ojos con colirio, vean más allá, pero las personitas, los hermanitos, están aferrados a que tenemos toda la verdad. El pueblo adventista tiene toda la verdad y no necesita más, porque con lo que tenemos, con eso nos basta y con eso nos sobra, y eso es lo que a mí me enseñaron y así voy a estar yo hasta que me muera. Y tristemente mis hermanos pues van a morir porque si no permiten que sus ojos sean ungidos con colirio, pues van a estar en ese error y tristemente son muchos los hermanos que se van a perder eh, por tercos, por necios, por no permitir que el Señor abra esos ojos, por no permitir que Jesús que está tocando a su corazón pueda entrar a él. Y nosotros tenemos mucha responsabilidad, porque también he visto, por ejemplo, el caso de hermanos que son egoístas. Sabemos esta verdad y como yo la sé, yo me quiero alejar, me quiero ir al campo, me voy lejos. ¿Y los el resto de hermanos qué? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Quién es el encargado? Entonces nosotros somos culpables por lo que decimos, pero también somos culpables por lo que no decimos. Y en el caso de lo que está pasando con nosotros, que estamos recibiendo el rechazo de los hermanos, que estamos recibiendo el rechazo de la sociedad, porque el que no es trinitario está siendo marginado por sus hermanos. Mis hermanos, dejémosle todo al Señor, pero hablemos, digámosle a los hermanos que si hay 20 hermanos con uno solo que acepte, con uno solo que se deje tocar por el Espíritu del Señor, hay fiesta en el cielo. Pero si nosotros por temor a ser marginados, por temor a ser criticados, echados,
entonces callamos, también vamos a ser responsables ante el Señor. Entonces tengamos muy en cuenta eso, mi hermano. Y teniendo en cuenta lo que dice Juan 16:3, que es un texto que aplica mucho para nosotros, es que esas personas van a perseguir a los que no son trinitarios porque no conocen al Padre ni al Hijo. Y ellos todo lo están haciendo creyendo que están agradando a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No callar y orar por todos estos hermanos, que cuando llegue el fin veremos los frutos, porque es que el trabajo no es de nosotros. Nosotros no tenemos méritos ni nada para convencer a otra persona. Nosotros solamente somos instrumentos, hablamos y el que convence es el Espíritu del Señor. Seguimos con Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la, para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Texto claro también, mis hermanos, no hay otro, no hay otro, hay un solo Dios. Ahora, ¿que hay otros dioses por fuera de Dios? Claro que sí los hay. Durante todo el transcurrir de la historia han habido otros dioses. Pero ¿cuál es la diferencia con nuestro Dios? Que esos otros dioses son dioses falsos, son dioses paganos, son dioses creados, son dioses creados muchamente por nuestra mente humana. Pero la palabra de Dios es muy clara, como en este verso que nos dice que yo soy Jehová y no hay otro, no lo hay. Ahora, eh, los otros seres que son llamados dioses tienen poder. Claro que sí, mis hermanos. Vemos solamente, por ejemplo, el caso de Satanás y sus demonios. Ellos tienen poder, ellos son muy poderosos, pero tienen una desventaja, que ellos están sometidos a lo que Dios les permita hacer. Entonces, ahí está la gran diferencia con el verdadero Dios. Ahora, seguimos con el siguiente texto. Está en Salmos 92, dice la palabra del Señor. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde antes de la fundación del mundo, tú eres Dios. Así lo está llamando el salmista. Entonces, cada texto lo que debe hacernos es anclarnos en esta verdad de que no hay otro Dios, de que tenemos un solo Dios, que es nuestro Dios, nuestro creador, que existe por su cuenta y que no hay nadie fuera de él. Dice en Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Otro texto muy claro, como les comenté al principio, los textos que tengo son textos que no necesitan explicación alguna porque son claros, precisos y concisos. Y sigue diciendo en Isaías 43:11, yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El que esté buscando salvación fuera de Dios, el que esté dejando su salvación en otro, mis hermanos, pues tristemente lo que va a encontrar es la perdición, porque si no conocemos a Dios, si no estamos en este Dios verdadero, si no estamos predicando del Dios verdadero, pues simple, estamos fuera de Él y estamos con otro Dios, que no es el verdadero, que no nos va a dar salvación. En el principio, dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el creador? Según la palabra de Dios. Dios es el creador, dice Génesis 1:1. Ahora, ¿cuántos quisieran ser creadores y cuántos son creadores? Muchos, muchos son creadores, pero de cosas vanas, cosas falsas. Y desafortunadamente en este momento ya llevamos algunos tiempos donde el mismo sistema, donde los mismos gobiernos se están encargando
de desvirtuar esta visión, este conocimiento de Dios, porque en las mismas escuelas, los mismos gobiernos están enseñando unas creencias totalmente alejadas de Dios, a los muchachos les están enseñando eh, todo lo posible para salirse de que la gente conozca el verdadero Dios. Hace poco, en esta mañana, hablaba tengo una sobrinita que está acá donde estoy, en este momento, estoy lejos de mi casa, estoy en una vereda, en una finca donde vive mi mamá. Me decía mi sobrinita que les hice esa pregunta. ¿Ustedes saben quién es Dios? Ay, sí, tío. La profesora me enseñó que nosotros podíamos salir del maíz. Esa no la sabía, eso yo nunca lo había escuchado. Que les dijeron que podíamos salir de los monos y que también del maíz. Me explicó, pero no, algo totalmente desvirtuado. Y eso es lo que les están enseñando a los niños. Niños que se levantan creyendo cualquier cosa de fábula. Y, y ese es el trabajo de nosotros, desde la casa, porque es que nuestro entorno, nuestra familia, nosotros conocemos la historia de Noé. Noé estuvo predicando 120 años. ¿Y qué pasó cuando se inundó toda esta tierra? ¿Quién se salvó? Noé y su familia. Entonces nosotros, como fieles creyentes, como conocedores de este Dios verdadero, debemos empezar por dar a conocer este Dios a nuestra casa, empezar con nuestra familia, porque es tremendo ver hermanitos que están predicando por fuera. Y es importante hacerlo, claro que sí, pero cuando se van a su hogar, están perdidos, no conocen. Quizás los hijos no saben qué es lo que cree el papá, ni saben a qué sale el papá, a dónde está el papá predicando, qué es lo que el papá conoce. Y le están enseñando a otros y qué triste sería que cuando llegue el Señor Jesús por su pueblo, ver a ese hermanito, ver que su familia se perdió porque le faltó conocimiento y que él o que nosotros o que yo que soy el encargado de impartir ese conocimiento me dediqué fue a otras labores y los descuidé a ellos. Entonces es muy importante, mis hermanos, que cada uno hagamos este trabajo desde casa, con nuestros hijos, sobrinos, familiares. Empecemos a contrarrestar esa mentira que el enemigo les está inculcando desde los gobiernos, del gobierno a los maestros, de los maestros a los niños quizás llevan ese conocimiento a los papás y como no hay quien les explique, no hay quien les hable, es un conocimiento que se va regando y ustedes saben que lo que es malo, eso sí lo entiende la gente, eso sí lo coge, eso sí lo graban en su mente. Entonces, es tremendo ver cómo Satanás se está metiendo con la juventud, con los niños y desviándolos totalmente del conocimiento del verdadero Dios. Pero estamos viviendo estos tiempos sublimes, solemnes, donde se está cuadrando un pueblo, un remanente que está encargado de esa misión, de compartir esta buena noticia. Y dice la palabra de Dios que el que es de Dios nos va a escuchar, el que no es de Dios no nos escucha. Por eso muchas veces nosotros vemos que llegamos con esta verdad a algún hermano, puede ser de muchos años en la iglesia, y que nos dice, nos rechaza, nos dice que estamos locos, ay, qué pesar, como nos dicen o como me dicen a mí, el disidente, qué pesar de este hermano que se dejó sacar de la iglesia, qué pesar, pero resulta que están cegados y resulta que el Señor dice que el que es de Él nos va a escuchar. Entonces, no nos preocupemos por lo que nos vayan a decir, por el rechazo que vamos a tener, simplemente hablemos. Hablemos de Dios, que ese Dios tiene un escudo a nuestro alrededor y el que conoce a este Dios, al que está buscando a Dios, el que está buscando su salvación, él va a tener oídos prestos. Y aunque no lo crea de una vez, porque he tenido la oportunidad de hablar con hermanos que en la primera vez no lo han creído, pero han quedado y el Espíritu Santo ha ido trabajando en ellos y finalmente terminan yendo ellos mismos a estudiar y a comprender. Entonces, es el Espíritu quien convence, es el Espíritu quien lleva la verdad. Mis hermanos, entonces volviendo al tema de quién es el creador y quiénes crearon,
porque el tema de la creación, yo estuve mucho tiempo engañado, porque cada que yo preguntaba que quiénes crearon la tierra, me decían que eran tres seres, que ellos se pusieron de acuerdo, y yo lo creí, porque pues nunca tuve como ese deseo de ir a indagar por mí mismo. Cuando lo hice, me doy cuenta de que eso no está en ninguna parte, de que en ninguna parte aparece que fueron tres y le dan vueltas y vueltas, simplemente créalo por fe, pero no hay cómo demostrar que habían tres personas creando, ni que habían cuatro. No, porque la palabra de Dios dice desde Génesis que Dios es el creador y dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, hay una cita que la encontramos en el Cristo triunfante y también la encontramos en Patriarcas y Profetas, capítulo 1 en el párrafo 3. Es una cita que todos conocemos. Quise eh, basar basar esta exposición sosteniéndome mucho en la palabra de Dios porque no es que desechen ni que tengan estima los escritos de la hermana Elena, no, sino que me estoy preparando para sostenerme en mi fe. Siempre en un escrito está. La hermana Elena nos da ese consejo en uno de sus escritos. Ella nos dice que finalmente habrá un pueblo que sostendrá y basará su fe solamente en un escrito está, por encima de así dice la iglesia, así dice el Estado, así dice el pastor. Entonces, en el tiempo que he estado por fuera de la iglesia, me ha pasado que hemos tenido la oportunidad con un grupo que tenemos de estudiar con personas que no son adventistas, que no fueron adventistas, que no conocen nada del adventismo. Entonces, si yo me baso en ir a explicarle a un católico, un pentecostal, de la creación, a explicarle el tema del Padre y del Hijo, y me baso solamente y únicamente en los escritos de la hermana Elena, pues me van a rechazar, porque ellos están buscando es palabra de Dios. Entonces, es muy clara la palabra de Dios. Nosotros como adventistas tenemos en estima todos estos escritos y son muy buenos y basémonos en ellos. Más no, como dice la misma hermana Elena, no se pongan a decirles, es que así dijo Elena así y que dijo así y que dijo asá, porque el que está saliendo de otra denominación va a rechazar. Entonces, es un llamado, mis hermanos, y como un consejo, a que de pronto no lo rechacemos, pero que nos fundamentemos mucho siempre a que la persona que desee estudiar, nosotros tengamos siempre un escrito está, así dice el Señor. Entonces, esta última cita que les comparto, que está en Patriarcas y Profetas en el capítulo 1, también es muy clara. Dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Si no estaba solo, ¿a quién tuvo? Dice, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Y hace referencia, respaldando lo que dice, que el soberano, Dios, el creador, no estuvo solo, y va a primera de Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Esta cita es muy clara, mis hermanos, para sostener, para respaldar, si lo necesitamos, para explicarle a un adventista, porque el tema del Dios verdadero, cuando lo vamos a explicar al adventista, eh, que cree en los escritos de hermana Elena, tenemos todo el apoyo, tenemos cantidad de citas, tenemos todo. Y si vamos a estudiar con una persona que no es adventista, pues también tenemos todo el respaldo bíblico. Pero tristemente, en mi experiencia, yo he notado que el adventista entre más años lleve como adventista es más terco,
y rechaza más. En cambio, cuando estamos estudiando estas verdades con personas de otra religión, como es el católico, los católicos son prestos y he notado en ocasiones que se regocijan y se les ve como esa felicidad. Y claro, es que así es. Y bueno, mientras que cuando una persona lleva mucho tiempo conociendo y dentro de la iglesia es muy reacia, es increíble lo que pasa. Pero bueno, nosotros sabemos el por qué pasa todo esto. Para nosotros comprender más de Dios, pues tenemos todo el libro de Juan. El libro de Juan y las epístolas de Juan son muy claras. ¿Por qué? Porque es que Juan, por algo se llama, o lo llamó el mismo Señor, el discípulo amado. Juan estuvo de cerca con Cristo. Juan compartía con él. Juan sabe de lo que él estaba hablando. Y por eso en el Evangelio de Juan, Juan es muy claro. Y de los evangelistas es el que más hace referencia a Dios como Padre de Cristo. Y Juan es muy claro en todos sus escritos. Entonces, basémonos, fundamentémonos en la palabra de Dios, mis hermanos, porque Cristo está pronto al regreso y debemos estar nosotros preparándonos para sostener nuestra fe, nuestra creencia en un escrito está. Mis hermanos, esta corta exposición, espero que esta palabra no vuelva a Dios vacía. No se queden, no nos quedemos con esto. No lleguemos a un punto donde digamos, yo ya eso me lo sé, todo me lo sé. No, porque es que lo que conocemos es poco. Es tan poco que tendremos una eternidad para estar estudiando y comprendiendo. Y entre más conozcamos, más nos va a revelar el Señor. Si el Señor hasta el momento nos mostró esta hermosa verdad, ¿cuánto más hay por revelarnos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir estudiando para seguir comprendiendo más, más y más de lo que el Señor tiene para nosotros, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que sigamos unidos en espíritu y que la paz del Señor sea con nosotros. Amén, mi hermano Mauricio, muchas gracias por su exposición, por habernos llevado a la Biblia y también al Espíritu de Profecía para recordar que tenemos un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre eterno. Le agradecemos, hermano, por su tema, que Dios le siga bendiciendo. Y aprovechamos en este momento no solamente para saludar a algunas personas que nos han ido acompañando y han ido ingresando, como el hermano Marlon Castaño, la hermana Rebeca, la hermana Cintia, la hermana Ramona, el hermano Lando y la hermana Eridania, pero también para decirles que es el momento de hacer sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestro expositor, el hermano Mauricio, es momento de hacerla. La pueden hacer por medio del chat o pueden abrir también su micrófono para preguntarle a nuestro expositor del día. Bueno, mi hermano Mauricio, mientras de pronto los otros participantes van pensando en sus preguntas, no sé si nos podría decir si usted tiene un momento para, digamos que va con una persona en el transporte público o se lo encontró caminando por la calle y le quiere dejar un mensaje, le quiere dejar dos versículos o tres versículos de todos los que usted nos mostró el día de hoy, no solamente necesariamente sobre este tema, pero ¿cuáles serían los versículos o qué le diría allí en ese intercambio para decirle, para permitirle a él llegar a su casa y quedar como con sed y poder conocer un poco más sobre el tema? ¿Cuáles serían esos dos o tres versículos clave que usted invitaría a nosotros y a todos los demás participantes para que recordáramos y los tuviéramos a mano? Bueno, mi hermano, nosotros sabemos que hoy en día la juventud y casi toda la raza humana, por decirlo así, están buscando muchas alternativas, ¿cierto? Vemos cómo está tremendo, tenaz el suicidio en los jóvenes, por cualquier cosa. Ellos llegan, toman una mala decisión y no tienen otra salida sino simplemente ir a quitarse la vida. El mundo necesita conocer de Dios,
¿Por qué? Porque es que el que se suicida, el que toma malas decisiones, el que trata de hacer cosas indebidas, lo hace porque no tiene ese conocimiento de Dios. Y yo creo que todos aquí en algún momento tuvimos ese momento de estar sin Dios. Cuando estamos sin Dios es muy diferente porque estamos en un problema y nosotros no vemos salida, independientemente del problema que sea. Puede ser un problema familiar, económico, de salud y uno no ve salida. Cuando uno tiene un conocimiento, así sea pequeño de Dios, cambia la cosa. Entonces, en el caso que usted me pone, si yo voy en el transporte público, pues yo siempre he tenido como la idea de que utilicemos el método de Cristo. ¿Cuál es el método de Cristo? Hagámonos amigos de esa persona, empecemos a hablarle. Para mí, pues, a mí me gusta el fútbol y me gusta como la vida cotidiana, las noticias que está pasando aquí con el presidente, el diario vivir. Entonces, normalmente, ¿qué hace uno con la persona que de pronto esté al lado de uno? Porque vamos a ser sinceros, mi hermano, usted va en un bus y una persona está al lado suyo y usted va a hablarle de Dios. Ahí mismo, como que se forma una barrera, ¿cierto? Que eso pasa. Pero si nosotros llegamos a la persona y le entramos hablando de, uy, cómo está de duro esta crisis, cómo está esto de tremendo, cómo está de tenaz, y entra uno como en esa charla y finalmente le pregunta, ¿y usted cree que por qué está pasando todo esto? No, la verdad, yo no sé, dicen esto, dicen lo otro. Tiene unas oportunidades de decir, todo eso está pasando porque Cristo viene. Y le nombraría Apocalipsis 3:20. Jesús está a la puerta y llama. Si usted abre hoy, Él entrará y cenará con usted. Entonces, ese es una buena manera de dar uno a conocer que todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, tiene un porqué, tiene una explicación y que hay una salida para todo, que solamente no es porque estamos en los últimos días, sino porque es necesario contar con esa ayuda en el momento indicado. Entonces yo le pondría Apocalipsis 3:20 y le citaría de que esta es la vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y finalmente, pues hablándole de que es urgente ese cambio de vida que tenemos que hacer porque Jesús está próximo a llegar. Pero entonces todo debería empezar por una charla amena, como del diario vivir y haciéndonos amigos de esas personas, que nos den la oportunidad de presentarles a Cristo como ese Salvador y como ese amigo. Perfecto, mi hermano. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias por contarnos su método de evangelismo. Y creo que sin duda el método de Cristo va a ser el método más eficaz para poder evangelizar y, como usted lo ha dicho, llevar adelante el mensaje de los tres ángeles. Por aquí Amén. hay algunos comentarios en el chat. Dice María Alejandra, creo que nuestra meta es mostrar que el Evangelio y la verdad sobre quién es el Padre y su Hijo es algo sencillo de enseñar en comparación con las múltiples doctrinas falaces que los eruditos enseñan hoy. Gracias por su exposición, le agradece a usted, hermano Mauricio. Y la otra hermana Alejandra, nuestra hermana Alejandra Castelblanco, también nos comparte y dice, sabes, hermano Mauro, hoy en día hay muchos cristianos que tienen un conocimiento de Dios y están cayendo en depresión. Y me he preguntado y le he preguntado también al Señor, hermano Mauricio, que ¿qué le diría usted, hermana Alejandra? La hermana pregunta que ha pasado por problemas de Dice, depresión. dice la hermana que hay muchos cristianos que tienen un conocimiento de Dios y aún así están cayendo en depresión. Y pues que ella se ha preguntado y también le ha preguntado al Señor. Hermano, pues vea, esa pregunta es muy normal, en que nosotros siempre creemos que porque somos cristianos, que porque hacemos parte de un pueblo, entonces que nosotros estamos exentos de pasar necesidades, de pasar enfermedades, de pasar problemas. Y el Señor Jesús dijo que Él no nos iba a quitar ese penar, sino que Él iba a estar con nosotros ahí. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso, que no, que por el hecho de creer en Dios, que por el hecho de prepararnos para el regreso de Cristo, no por eso vamos a estar viviendo tranquilos. Pero
sí estar teniendo en cuenta, tener en cuenta mucho que si usted tiene conocimientos, si usted está siendo un gran instrumento de Dios para predicar, cuente con que va a venir la piedra de tropiezo, porque debemos preocuparnos es cuando todo va bien, cuando a nosotros no nos pasa nada, cuando vivimos chévere, cuando estamos económicamente bien, algo pasa, porque cuando usted está trabajando para Dios, el enemigo está enfurecido con usted y usted es el blanco de él, es ¿cómo le digo yo? Como el punto de mira de él por atacar, por tumbar. Entonces, cuando un cristiano pierde esa fe, muy fácilmente, pues ahí desfallece. Entonces, ¿cuál es el punto clave ahí? Si yo como cristiano estoy pasando por problemas, por necesidades, ahí es donde se tiene que ver la fe, en quién estoy creyendo y realmente qué es lo que yo estoy viviendo. Si es un evangelio solamente para momentos buenos o realmente lo que yo aprendo lo reflejo en un momento de crisis. Así es, mi hermano. Le agradezco por su respuesta y también tengo un pasaje bíblico, Salmo 34:18, que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y pues eso nos debe también reconfortar. Mi hermano Mauricio, últimas dos preguntitas que nos llegan por acá. Una, se las voy a ir escribiendo por acá también en el chat por si las desea ver, pero se las voy a leer. Primera, ¿qué significa conocer a Dios? Y segunda, ¿qué significa la palabra Dios? Últimas dos preguntitas y con eso cerramos este espacio de preguntas. Primera, ¿qué significa conocer a Dios? Y segunda, ¿qué significa la palabra Dios? Bueno, mi hermano, ¿qué significa conocer a Dios? ¿Qué significa conocer a Dios? Es sencillo, simplemente entregarle todo a Él. Es simple, saber de que tengo que prepararme, que tengo que hacer cambios en mi vida. No solamente es lo que leíamos ahora en Primera de Corintios 8:6, que Pablo decía que para nosotros, hablando de un pueblo específico, solamente hay un Dios, es para nosotros, porque este mundo, usted le pregunta a cualquier persona que si cree en Dios, que si conoce a Dios, y muy seguramente todos van a decir que sí, pero de creer o de conocer a Dios a ir a obedecer a Dios hay mucha diferencia, porque no solamente es creer o conocer, y el que dice conocer a Dios y realmente no está cumpliendo los mandamientos, no está siendo fiel y no está cumpliendo sus mandatos, pues es un mentiroso, dice la palabra de Dios. En cuanto a la otra pregunta de quién es Dios, ¿qué significa la palabra Dios? Pues la había explicado también. La palabra Dios proviene del latín Deus, que también proviene del griego Teus, y es un término que se refiere a un ser supremo, a un ser todopoderoso, al creador. Entonces, esa palabra Dios encierra un eterno, el que no tiene principio ni tiene fin. Perfecto, mi hermano. Le agradezco, le agradecemos de parte de todos sin duda por su exposición, por sus respuestas. Y pues que Dios le siga bendiciendo en su ministerio y que le permita ser un instrumento en sus manos para alcanzar a muchos otros que aún no conocen de Dios. Amén, mi Vamos. hermano. Esa es la idea y ojalá. Hermano Carlos Andrés y hermano Mauro y todos Sí, los le hermanos, escuchamos. ¿me Sí, mi escuchan? hermano. Sí, señor. Sí, era para complementar un poquito lo que dice el hermano Mauro. Conocer a Dios significa intimar con Él, tener una relación constante con Él. Y solamente podemos conocer a Dios a través de su palabra y de la oración. Es ese conocimiento, como nos lo muestra paralelamente, que dice, Adán conoció a su mujer, intimó con ella. Para conocer a Dios, nosotros debemos intimar con Él. Y como venía diciendo, pues solamente hay una forma de intimar con Él y de conocerlo, a través de su palabra. Y la otra que, ¿quién es Dios? Pues Dios es el Todopoderoso, es nuestra autoridad máxima, creador de los cielos y de la tierra. Era eso, hermanos. Muchas gracias, mi hermano José Sánchez. Mi hermano Mauricio, el público lo aclama y le manda una última pregunta.
Dicen por acá, ¿qué respuesta o qué le diría usted a un ateo y un agnóstico? Difícil pregunta, pero se la envían. ¿Qué respuesta le daría o qué le diría usted a un ateo y un agnóstico? Mi hermano, ese tema del ateo, el agnóstico, eh, resulta que son, ellos se basan más que todo como en la filosofía. Siempre llegamos a la pregunta de que, ¿qué fue primero, si la gallina o el huevo? Entonces, ellos muchas veces el hecho de ser ateo o agnóstico simplemente lo hacen es como negando, porque en su interior siempre está como una verdad que ellos quieren rechazar, como que se niegan a comprenderlo. Entonces, entre más evidencias tienen que hay un Dios que es todopoderoso, como que más se cierran y más quieren contradecirlo, porque si finalmente ellos no creyeran en un Dios, pues eh, no se harían ni preguntas, ni se cuestionarían. Pero yo pienso que la palabra de Dios es viva y eficaz y si tenemos la oportunidad de hablar con un ateo y les ponemos la palabra de Dios, simplemente ese es nuestro trabajo, hablarle. Y más allá de estarle hablando, yo creo que la evidencia es mucha. Simplemente mirar alrededor, mirar que se pueden levantar, eh, mirar lo hermoso de la naturaleza. Y recuerdo la película no recuerdo cómo se llama, donde los estudiantes tienen que demostrarle al profesor y nos damos cuenta que él tan ateo y todo y finalmente como reconoció, tuvo que pasar por una enfermedad del hijo y ahí sí a quién tenía que mirar. Por muy ateo que sea una persona en un momento de crisis, tiene que levantar la mirada y buscar una ayuda que ningún ser humano se la puede dar. Y en esos momentos es donde una persona de estas eh, levanta la mirada y por fin puede aceptar ese llamado que Dios le está haciendo. Pues desafortunadamente no todos, porque muchos quedan en esa terquedad, pero creo yo que la mejor forma de uno demostrarle simplemente es compartiéndoles la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y dice la Biblia que es como una espada cortante. Si la palabra de Dios no puede hacer nada contra un ser de esos, mucho menos yo, que soy un simple mortal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Citarle la palabra de Dios y dejarle todo, que sea el Espíritu del Señor el que actúe en ese caso.